Ok, cuando hoy día vamos a hablar sobre el origen de la vida, ¿no? El origen de la vida, la teoría de la evolución y la evolución humana, ¿no? A veces nos hemos preguntado cuál es nuestro origen, ¿no? ¿De dónde provenimos, ¿no? Primero nos preguntamos cómo nos originamos, es decir, cómo aparecemos los humanos, ¿no? ¿Cómo aparecemos los humanos, ¿no? Después nos preguntamos algo más allá en el tiempo, ¿no? ¿Cómo apareció la vida, ¿no? Pero es algo que no nos preguntamos comúnmente, que es lo siguiente, ¿no? Para que haya vida, primero tenía que haber moléculas orgánicas, ¿no? Para que haya vida. Es decir, ha tenido que haber primero una evolución de las moléculas orgánicas y otra es la evolución de la vida. Son cosas distintas, pero son etapas, ¿no? Son etapas. Entonces, hablamos de una ¿no? Evolución. En general hablamos de evolución, ¿no? Y cuando hablamos de evolución, ¿no? Cuando hablamos de evolución, evolución es sinónimo de cambio, ¿ya? Es un sinónimo de cambio, ¿ya? Y este cambio, en general, ¿no? Así, ¿no? Ha habido dos corrientes ideológicas de lo que es evolución, ¿no? Dos corrientes ideológicas, ¿no? Esas corrientes ideológicas, una era considerada el saltacionismo, ¿ya? Y la otra, el gradualismo. Uh-huh. Dos corrientes. Para poder explicar estos cambios, ¿no? Para poder explicar estos cambios ideológicos. Los saltacionistas, como dice el nombre, ¿no? Ellos proponían, ellos proponían que la evolución era un proceso, que la evolución es un proceso rápido, es un proceso rápido, ¿no? En cambio, los gradualistas es un proceso lento, ¿ok? Un proceso rápido, un proceso lento. Los saltacionistas decían, además, ¿no? Como su nombre dice, saltar, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo puedes ir de un lugar a otro? Saltando o caminando, ¿no? O caminando, ¿no? Si saltas, más rápido llegas que caminando, ¿no? Los saltacionistas decían proceso rápido, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque la aparición de especies, es decir, la especiación, ¿no? Que es el proceso de aparición de especies, se daba de una generación a otra. Así de rápido. Es decir, eran los papás y los hijos ya eran otra especie. Los hijos ya eran otra especie. Así decían los saltacionistas, ¿no? Es decir, las especies aparecen rápidamente, ¿no? Y al azar, ¿no? Es rápido y la explicación se daba de una generación a otra, de padres a hijos. Que los hijos eran otra especie, ¿no? En cambio, los gradualistas decían no, ¿no? Decían no, no es así, no es así, ¿no? La especiación, ¿no? Se da a lo largo de muchas generaciones. ¿Ya? Entonces, estas dos corrientes han marcado lo que es la idea de la evolución. Entonces, tenemos a científicos saltacionistas y a científicos gradualistas, ¿no? Aquellos que creen que postulan la evolución. ¿Está bien? Ahora, los
Entre ambos ha habido históricamente un proceso de lucha, ¿no? Entre ellos, ¿no? Entre los saltacionistas y los gradualistas. Algo más con respecto a lo que es evolución. Otra idea más. Estamos a las dos ideas, dos cronológicas. Otra idea más, ¿no? De lo que es evolución. Recuerden que evolución es igual a cambio, ¿no? Evolución no es mejorar, por si acaso, ¿ya? Evolución no es mejorar o no es empeorar. Es decir, la evolución no tiene un sentido. Se está mejorando para algo mejor. Ah, este organismo está mejorando para algo mejor. No, 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 no. Así que quitemos de nuestro vocabulario esas expresiones, ¿no? Evolución no es mejora ni es empeoro, ¿ya? Solamente es cambio. Solamente es un cambio. Si se observa el cambio, por ejemplo, en un lago tengo unos peces que lo estoy evidenciando en el año 1950. Y estos peces, esta especie llega a un tamaño de 50 centímetros. En el 1960, 70, 80, 50 centímetros en promedio. Y llega el año 2000 y comienzo a encontrar que hay 51, el año 2010, 54 centímetros, el año 2020, 57 centímetros. Algo está pasando, ¿no? Es decir, hay un cambio. Entonces, todo cambio se llama evolución. ¿Está bien? ¿Ya? La evolución, uno, ¿no? Este cambio, actualmente consideramos a la corriente gradualista. ¿Está bien? Actualmente consideramos a la corriente gradualista. Actualmente, no la saltacionista. ¿Ya? La evolución, que también es cambio, se puede dar a dos niveles. A dos niveles, ¿no? Uno, la microevolución. La microevolución y la macroevolución, ¿no? La microevolución es la evolución, del ADN. Es la evolución del ADN. Es decir, ¿no? Mutaciones que provocan cambios en los genes. Cuando hablamos de microevolución, nos hablamos de ese tipo de evolución. En cambio, la macroevolución, ¿no? Es la evolución del organismo. Es decir, cambios en el fenotipo. ¿Ya? Hablamos de esos dos niveles, entonces. ¿Está bien? Hablamos de la macro y la microevolución. Y ahora, recordemos que algo más, ¿no? Recordemos que también aquí interviene el ambiente, porque acá genotipo, recordemos, ¿no? Recordemos la clase pasada, las clases pasadas, ¿no? Fenotipo es igual a genotipo más ambiente. Eso significa que el ADN, ¿no? El ADN interactúa con el ambiente para producir un fenotipo. Si en el ADN hay mutaciones, estas mutaciones van a interactuar con el ambiente para producir un fenotipo. Es decir, la microevolución interactúa con el ambiente y esto va a provocar la macroevolución, ¿no? Entonces tenemos dos formas de ver la evolución, a nivel de ADN y a nivel de fenotipo, ¿no? A nivel de fenotipo. También cuando hablamos de evolución, vamos a tener otra idea más. Estamos ya teniendo una que es las corrientes ideológicas, dos que son los niveles, y otra idea más de evolución, ¿no? Que es cambio, ¿no? Hablamos también de evolución de dos pasos evolutivos. Dos pasos evolutivos, ¿no?
un paso evolutivo es la evolución química. ¿Qué es lo que primero tuvo que haber pasado? La evolución química. ¿Qué es la evolución? De la materia inorgánica, ¿no? De la materia inorgánica a materia orgánica. ¿Ya? De materia inorgánica a materia orgánica, la evolución química. Después hablamos aquí son tres pasos, ahí está, posición muy chiquita. La evolución celular, que es como, ¿no?, la materia orgánica evoluciona a célula. Recordemos que la célula es el primer nivel de organización de la materia viva, ¿no?, del nivel biológico. A partir de células consideramos ser vivo, ¿no? Y consideramos la evolución biológica como de esta célula, como de la célula a las diferentes formas de vida del planeta. ¿Ok? Ahí está. Entonces, estas son tres ideas que tenemos que tener en cuenta. ¿Ya? En cuenta, ¿ya? Uno, cuando hablamos de la diversidad evolución, entonces estamos acá hablando de que actualmente de estas dos corrientes aceptamos la corriente gradualista, ¿no? Actualmente asumimos de que hay dos niveles de evolución, la macro y la microevolución. Y tenemos grandes preguntas que resolver, enigmáticas, que es cómo se produjo la evolución. Y para responder cómo se produjo la evolución, en vez de resolver estos tres pasos lógicos, primero una evolución química, una evolución celular y una evolución biológica. ¿Ok? Ya. La evolución, para que se genere la vida, entonces primero, acá comenzamos con la frase, aquí, ahí está, ¿no? Teoría sobre el origen de la vida, ¿no? Acá vemos el aporte de Aristóteles, ¿no? Aristóteles pensaba, ¿no?, de que la vida se origina de la nada, ¿no? De la nada, es decir, del ambiente, por sí solo del ambiente. Hay que considerar, en primer lugar, que Aristóteles era ateo, ¿no? Y cuando hablamos de ateo no es que creía en Dios, no, en Dios, porque los griegos eran politeístas, recordemos, ¿no? Eran politeístas, tenían varios dioses, ¿no? Aristóteles no creía en los dioses, ¿no? En ninguno, ¿no? Él consideraba que la vida se originaba de mutuo propio, a partir de la materia inanimada. Pero decía que en la naturaleza existe una fuerza, ¿no? Una fuerza, ¿no? Una fuerza, una forma de energía, ¿no? Él no utilizó la palabra energía, pero era como una fuerza, algo natural, ¿no? ¿No? Algo natural, que interactuaba con la materia y que producto de esa interacción, ¿no? Producto de esa interacción, generaba vida. Este nombre, esta fuerza, ¿no? Esta energía, ese astral, ¿no?, que existía en el ambiente postulado por Aristóteles, ¿no?, recibió muchos nombres a lo largo de la historia, ¿no?
y cambiaba de características también, según los pensadores de la época, ¿no? Primero se llamó entelequía, ¿no? ¿No? Y después fue evolucionando hasta la idea del flogisto, ¿no? ¿No? Como energía o entes, ¿no? Que generaban vida, ¿no? ¿No? O llamado también la fuerza natural, ¿no? Una fuerza natural, ¿no? Fuerza natural, ¿no? Encargada, ¿no? De insuflar vida, ¿no? A la materia sin vida, ¿no? ¿No? Ese era el pensamiento de Aristóteles. Recordemos que Aristóteles era ateo para su concepción, ¿no? Bueno, el que él pensaba, por ejemplo, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Por ejemplo, cocodrilo surgiendo de tronco descomponiéndose en el agua, ¿no? Él pensaba, por ejemplo, de que había que mezclar algunas cosas, por ejemplo, ropa sucia con agua, ¿no? Y salía de esa combinación de materia, ¿no? Salía salían moscas, ¿no? Salían moscas. Si mezclábamos harina de trigo con oscuridad y humedad en un cuarto cerrado, salían ratas, ¿no? Salían ratas, se generaban ratas. Ese pensamiento de Aristóteles. Es así que en el tiempo de Aristóteles surge un personaje, ¿no? Estamos hablando aquí antes de Cristo, ¿ya? Antes de Cristo, ¿ya? Estamos hablando de Aristóteles, ¿no? Antes de Cristo, ¿no? Estamos hablando de 300 antes de Cristo. Bueno, este pensamiento aristotélico, este pensamiento aristotélico tuvo vigencia, tuvo una amplia vigencia, ¿no? Por casi 1300, casi 2000 años, pues, casi 2000 años, ¿no? Casi 2000 años. Y en el cual comenzaron ya algunas mentes, ¿no? A, a poner en tela de juicio este pensamiento aristotélico. Ahí tenemos el experimento de Francisco Redi, ¿no? El experimento de Francisco Redi, que fue propuesto por los 1600. Por los 1600, ¿no? Si sumamos casi 2000 años. ¿Por qué tan importante Aristóteles? Bueno, ¿no? Ese pensamiento de Aristóteles, ¿no? Su forma de pensar, ¿no? La forma de pensar que tuvo Aristóteles, ¿no? Fue asumido como fuente de apoyo, ¿no? Aunque no lo crean, a la doctrina cristiana. Como toda ideología tiene que tener un sustento, la fe tiene sustento, ¿no? La fe tiene un sustento. Entonces, en esta forma, la religión, cada religión tiene su fe, ¿sí o no? Cada religión, los budistas, los maoteístas, ¿no? Los hinduistas, los cristianos, todos tienen su fe, ¿no? Y esa fe tiene su sustento. El sustento de cada fe se basa en un libro, por ejemplo, el cristianismo, en la Biblia, el Islam, los judíos, etc., ¿no? Cada uno de ellos tiene su propio sustento, en la forma de vida de Buda, etc. Hay un sustento, ¿no? Y aparte de ese sustento, hay otros escritos que apoyan esa fe, ¿ok? Bueno, la Iglesia Católica, ¿no?
asumió el pensamiento de Aristóteles como uno de sus sustentos, ¿no? Sustento de pensamiento. ¿Por qué? ¿Por qué pasó esto? Porque Aristóteles, ¿no? Decía de que había vida, no, de que la vida se generaba de la interacción entre una fuerza natural, que les he mencionado, con la naturaleza, y de esta generaba vida. Entonces, esta forma de pensar de Aristóteles se adecuaba mucho, ¿no? A poder entender el relato bíblico en el cual Dios, Yahvé, ¿no? Insufla vida y crea al ser humano, ¿no? Entonces, hicieron esa analogía y asumieron que ese pensamiento de Aristóteles como sustento de la fe. Y no solamente eso, sino muchos pensamientos de Aristóteles fueron asumidos. Recordemos la fuerte influencia de la Iglesia Católica en los 1400, 1800, etc., ¿no? Bueno, entre esas ideologías fue también la teoría heliocentrista, digo, geocentrista, ¿no? Que la Tierra es el centro, ¿no? Y muchas ideas más fueron asumidas como ley, ¿no? Porque era Aristóteles. Entonces Aristóteles tomó un gran importancia en las primeras transcurso de la historia de la humanidad, ¿no? Pues un filósofo griego muy importante por tal motivo, ¿no? Y bueno, muchas cosas más también, ¿no? Que ustedes ya conocerán. Su pensamiento fue asumido como doctrina, como fuente de apoyo a la doctrina cristiana, ¿no? Y esto estimuló, ¿no? Que uno, ¿no? La formación universitaria de estas épocas, ¿no? Era una formación aristotélica. Aristotélica, ¿no? La formación era aristotélica. Aristóteles era la ley, ¿no? Los primeros libros que tenías que leerte era Aristóteles. Y la verdad que escribe muy bonito. Sería bueno que lo lean, ¿no? Sería bueno que lo lean. Hay una concepción, una forma de pensar muy madura socialmente y culturalmente sus escritos. Sus escritos los pueden ver ustedes en Google Books, por ejemplo, ¿no? Pueden revisarlos, están traducidos ya, ¿no? Es muy avivador leer el cómo pensaba Aristóteles y ponerte en esa época, ¿no? Qué adelantado estaba. Bueno, la formación universitaria era aristotélica, entonces, ¿y eso qué hizo, no? Que el pensamiento de Aristóteles, ¿no? Tenga una vigencia de casi 2000 años en nuestra historia, ¿no? Un gran pensador, apoyado por la iglesia. Bueno, pero después de todos estos pensamientos, ¿no? Tanto influenció, ¿no? De que hubo un científico, de un químico, llamado Van Helmont, ¿no? Que recolectó un recetario de cómo generar vida espontánea, ¿no? Un recetario de cómo generar vida espontánea. Van Helmont, ¿no? Estamos hablando, ¿no? De aproximadamente también los 1600. Los 1600, ¿no? Bueno, ¿no? Que era como un recetario para... Tú querías tener un cocodrilo, te ves el letrero, el de baja, o producir patos, por ejemplo, ¿no? También había receta para producir patos. Olvídense de que hay macho y hembra, niños, no, generación espontánea. Hasta que Francisco Redi en los 1600, ¿no? En los 1600 hizo el famoso experimento en el cual puso pedazo de carne, ¿no? Pedazo de carnes, un frasco abierto, un frasco sellado y un frasco con una gasa, ¿no? Bueno, ¿para qué era este experimento? Era para demostrar que no había generación espontánea, sino que las moscas ponían huevos y que de los huevos salían gusanos.
algo que para nosotros ahorita parece tan irrisorio, era toda una transformación ideológica por los 1600, ¿no? Este experimento, Francisco Redi demostró, ¿no? Demostró a la comunidad científica de que esa fuerza natural que existía en el ambiente, ¿no? Eh, no existía, no existía, ¿no? Esa entelequía no existía. ¿Por qué? Porque cuando él dejaba abierto el frasco, las moscas venían, ponían huevos y salían los gusanos. Cuando él dejaba cerrado el frasco, no entraban moscas, por lo tanto la carne no se va a aparecer los gusanos, ¿no? Y cuando ponía un frasco tapado, ¿no? Cubierto con una gasa. ¿Y por qué puso la gasa? Se preguntarán ustedes. Ah, ya. Es que si tú quieres ir en contra de una idea, tú no puedes pensar como tú. ¿Por qué no vas a demostrar? Tienes que pensar como aquel que está pensando en forma contraria a ti, ¿no? Tienes que darle una opción para cerrarle puertas de forma de pensamiento, ¿no? Lógicas. Él puso esta con gasa, ¿por qué? Porque en ese los aristotélicos pensaban que esta entelequia se encontraba en el ambiente. Entonces, si lo ponía corcho, la entelequia no podía pasar, porque del ambiente no podía pasar a la carne. Entonces, aquí lo aislaba de la entelequia. Aquí le puso sin abierto para que la entelequia pase e interactúe con la carne. Y le puso una gasa, ¿no? Porque había teorías de que entelequia tenía un tamañito. Entonces le puso gasa con poroso para que por los poros ingrese también, ¿no? Ingrese también, ¿no? Está pensando como los otros, ¿no? Bueno, ¿qué demostró? Bueno, que en el frasco abierto había gusanos y además no, ¿no? Y este fue el primer experimento contra la generación espontánea, que lamentablemente no tuvo éxito. Y ustedes dirán, ¿por qué no tuvo éxito? Porque los aristotélicos dijeron lo siguiente: piensen como aristotélico, no piensen como ahorita, piensen como Aristóteles. En el primer frasco, obvio que no aparecieron gusanos, que en el primer frasco, sin sellar, aparecieron gusanos. ¿Por qué? Porque entelequia ingresó, ¿sí o no? Esa fuerza ingresó, insufló vida y logró convertir la carne en moscas y gusanos. Como está abierto, ingresó mucha entelequia. Como ingresó mucha entelequia, generó diferentes formas, ¿no? En el otro frasco, en el otro frasco que está cerrado, los aristotélicos dijeron lo siguiente: uy, tienes razón, ¿no? No ha generado, no hay gusanos. Pero mira, con el tiempo, la carne se pudre, se pudre. Eso significa que la poca entelequia que ha quedado en el frasco, como hay poca entelequia la que se ha atrapado, tiene poca fuerza para podrir la carne. ¿Me entiendes? ¿Me entienden, no? Piensen como aristotélicos, ¿no? Para poder interpretar esto como Aristóteles lo haría, ¿no? Como esa línea de pensamiento. Por eso es que la carne no parecieron gusanos, pero sí se transformó, hubo un cambio, hubo un cambio. Pero como había poca entelequia, poca fuerza, solamente se pudrió, ¿no? En el otro frasco, que está cubierto con una gasa, allí se ha podido ingresar entelequia, pero entelequia no pudo ingresar mucho tampoco. ¿Por qué? Porque había poritos, pero aún así esta carne con el tiempo se pudrió, ¿no? Y algunas moscas comenzaron a poner huevos encima de la esta, pero no es que las moscas hayan puesto huevos, como tú dices, Francisco Rey, no ha pasado eso, sino que esta fuerza de la carne podrida, ¿no? Ha generado nueva entelequia, y esa entelequia ha salido por la gasa, ¿no? Y allí ha permitido la formación de pequeños huevos, ¿no? Y moscas. Bueno, aunque el experimento de Francisco Rey para nosotros es un cambio dramático, para esa época aún así había escapatoria, ¿no? Para los aristotélicos. Bueno, después de ahí pasó y salió el otro experimento que fue de Lázaro Spallanzani, ¿no? Estamos hablando ya de los 1700.
Lázaro Spallanzani, de 2700, ¿no? En este experimento, ¿no? Acá podemos ver que él hace caldo de carne Maggi, ¿no? Caldo de carne, ahí tenemos, acá. Un frasco lo va a servir, un frasco lo va a servir. Acá podemos ver arriba. Lo deja y lo deja abierto. ¿Por qué lo hizo hervir? ¿No? Porque quería matar a Entelequía, ¿no? Acá quería demostrar a los aristotélicos que él podía destruir a Entelequía, ¿no? Lo hizo hervir. Porque el calor, el fuego, era considerado algo que lo destruía, ¿no? Porque el fuego destruye una forma de vida, ¿sí o no? ¿No? Y acá hizo hervir, hasta el caldo, y después de un tiempo, este frasco lo dejó abierto, se dio cuenta de que, si pueden ver acá, después se pudrió. Esto significa, era interpretado por los aristotélicos, ¿no? De que con el fuego había destruido Entelequía. Después el caldo de carne se enfrió, Entelequía ingresó por el tubo, por la abertura, y generó un cambio en el caldo, donde aparecieron unas cosas particulares, ¿no? Generó otra cosa, ¿no? Ok. Pero ¿qué hizo Lázaro Spallanzani? Dice, ya, yo voy a cerrar ahora este experimento, voy a hervir el mismo caldo, pero lo voy a tapar con un corcho. Lo voy a tapar. Al taparlo, al taparlo, él hizo hervir la carne, el caldo de carne, lo dejó enfriar, pasaron días y no aparecía, no había ningún cambio. Entonces, con este experimento, pues la salud payasera les cayó la boca a los aristotélicos, ¿no? Le dijo, ¿eh? Pues, uno hace hervir la carne, el caldo de carne, pasa el tiempo y no aparece una nueva forma de vida. Debería aparecer una nueva forma de vida acá. Debería podrirse, pero no se ha podrido. ¿Ves? Te he demostrado que entelequía no existe. Entelequía no existe. No hay generación espontánea. ¿Qué respondieron los aristotélicos? Dijeron, espérate. No, estás interpretando mal tus resultados, le dijeron, ¿no? Tú al calentar la carne, el caldo de carne, has destruido entelequía, la has desnaturalizado, le has quitado sus propiedades, porque el fuego tiene esa capacidad. En el primer experimento, como tú has dejado el frasco abierto, entelequía nueva que hay en el ambiente ha logrado ingresar y ha convertido el caldo en nuevas partículas ahí, ¿no? Pero en el otro caso, claro, la carne no se ha podrido, pero es porque tú lo tienes cerrado. Pero te retamos a que si tú abres el frasco que has servido, ábrelo, en 2 días se pudre. ¿Y sabes por qué se pudre? Porque entelequía ha ingresado y la transformó. ¿Me entiendes la historia? ¿No? Bueno, Lázaro Spallanzani abrió el frasco y obvio que se pudrió, ¿no? Entonces, otro éxito, otro punto más, vamos ya 2-0, aristotélicos versus aquellos que no son aristotélicos, ¿no? Hasta que apareció en la escena el rey, el doctor, el médico de reyes y del papa, ¿no? Luis Pasteur. Luis Pasteur. Y Luis Pasteur, acá había un estímulo, un premio, que ahorita diríamos que sería pertenecía a casi 10 millones de dólares, ¿no? Que era, a esa época era creo que 1.000 libras esterlinas, ¿no? En el cual aquella persona que demostrase que la generación espontánea es falsa, se ganaría ese premio. Bueno, un fuerte estímulo, ¿no? Para la economía. Y Luis Pasteur se apuntó en esta receta como en otras muchas más historias en las cuales se participó, ¿no? Sabio de la época, ¿no? Estamos hablando de Luis Pasteur, ¿no? Ya estamos hablando
de los 1800, ¿no? De los 1800. Dijo, ah, ya, entonces, espérate, a Francisco Redi, porque Telequia ingresó al tubo. A ver. A Lázaro Spallanzani también se le hicieron lo mismo, porque la Telequia ingresó al tubo con caldo de carne. Entonces, pensó, y él ideó, no el frasco común, así, es el frasco común que usaron los otros investigadores, ¿no? Él echó caldo, ¿no? Y para hacer su experimento tuvo que viajar de Francia a Italia. ¿Por qué viajó de Francia a Italia? Porque en Italia trabajaban el vidrio. Eran los tenían técnica. Entonces él viajó y aprendió a trabajar en vidrio. Casi un año se quedó en Italia para aprender. Y con eso que aprendió, regresó a Francia y comenzó a fabricar su propio material de laboratorio. Bueno, echó caldo. Después, ¿qué hizo? Modificó e hizo que el cuello del frasco tenga una forma de una S. Una S, ¿no? Después, ¿qué hizo? Hirvió el caldo. Y el secreto del éxito de Louis Pasteur fue en esta pequeña invención. Ese fue el secreto del éxito. Todo el experimento lo hizo con la boca abierta del tabo. Nunca lo tapó. ¿Por qué? Porque si tú quieres ir en contra de otra idea, tienes que pensar como esa idea. Y buscarle el punto débil, ¿no? A veces pensamos y queremos ir contra una idea con nuestro propio pensamiento. Y a veces no hay éxito, ¿no? Sino es pensar como el otro para demostrarle que está equivocado. Escúcheme, pensar como el otro para demostrarle que está equivocado. Es un tipo de empatía, pero una empatía científica también, ¿no? Entonces, ¿qué hizo acá? Louis Pasteur hirvió el caldo. Bueno, los teóricos aristotélicos decían, este caldo se va a podrir. ¿Por qué? Pues todo el experimento está haciendo con el frasco vacío, con el frasco abierto, ¿sí o no? Los científicos verían y dicen, se va a podrir, se va a podrir, ¿no? Hirvió el caldo, pero Louis Pasteur sabía algo. Había leído a alguien que vamos a ver más adelante, a Robert Koch. Y Robert Koch proponía de que en el ambiente había unas partículas llamadas los microbios, ¿no? Ya todo el mundo sabía que existían los escritos de Leeuwenhoek, ¿no? O de Robert Hooke, de microorganismos microscópicos, organismos microscópicos en el ambiente. Pero todos pensaban que estos organismos microscópicos, amebas, protozoarios, aparecían también de la nada. Pero Robert Koch decía, no, estos son los que causan enfermedades y se encuentran en el ambiente, ¿no? Eso había leído Louis Pasteur, ¿no? Y decía, por eso hizo en S. Entonces, ¿por qué? Porque en esa partícula en S, en la parte inferior, allí el aire entraba y se iban a retener los microbios, que eran los verdaderos causantes de las fallas de los experimentos de Lázaro Spallanzani y Francisco Redi, los microbios del ambiente. Aquí se iban a retener y ya no iban a pasar al interior, ¿no? Entonces, ¿de aquí qué pasó? ¿De aquí qué pasó? ¿No? Louis Pasteur llegó hasta acá con su experimento. Hasta esta parte que estoy señalando en azul. Aquí. Esto demostró. Llegó hasta aquí. ¿No? Y les dijo a la comunidad, ven, ustedes pueden ver, el caldo no se ha podrido. Luis Pasteur se va a podrir mañana, pasado mañana. Pasaron 15 días y no se podría. Tanto así, aunque ustedes no me pueden creer, que los frascos originales de Louis Pasteur se mantienen hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy en el Museo de Louvre, en Francia. Hasta el día de hoy se mantienen. Y no están podridos, ¿no? Bueno, miren, ¿no? Lo han puesto ahora lo han tapado, ¿no? Pero se mantiene hasta el día de hoy porque marca un hito histórico, ¿no? Un hito histórico.
Y decían, es que Entelequia no ha podido ingresar. Entelequia no ha podido ingresar porque... No, se ha podido ingresar. ¿Por qué? Porque está abierto el frasco. Está abierto. Entelequia ha podido ingresar. Y no ha insuflado vida. Significa que Entelequia no existe. Flogisto no existe. Esa energía no existe. Porque está abierto el frasco, ¿no? Yo le voy a demostrar que cuando los frascos se contaminan no es porque hay una fuerza externa, sino es porque hay microbios en el ambiente y los microbios se reproducen y generan que el caldo se enturbie. Entonces, ¿qué hizo? El frasco vertical, uno dejó así y permanece sin microbios, ¿no? Entelequia puede ingresar, pero igual no se contamina. Y entonces, con esa forma, él anuló el pensamiento de la generación espontánea. Y para darle el fulminar, volteó el frasco inclinado, un frasquito. Entonces, ¿qué pasó? El caldo llegó a tomar menos los microbios, regresó y el frasco se enturbió. Listo. Asunto acabado. Fin de la generación, de la teoría de la generación espontánea. ¿No? Sí, pasó eso. Hubo quienes dijeron, es muy pequeño el tubo. Hubo quienes dijeron, entelequia no puede ir por lugares ondulados, ¿no? Pero Luis Pasteur era un lector. Algo que se le pide mucho a ustedes, que lean, no vean solamente PPTs, sino lean, ¿no? Luis Pasteur leía bastante, no solamente de su área, sino de muchos cambios. Era una persona muy curiosa. Y él respondió, ¿no? Entonces, ¿cómo se genera vida en las cavernas de Francia? En varias cavernas de Francia se han encontrado formas de vida, serpientes, sapos, sanguijuelas. Y las cavernas son contorneadas, son curvas. Entelequia no entraría a las cavernas. Asunto acabado, ¿no? Los callaba. Como era muy leído, tenía para todo una respuesta, ¿no? Y así acabó la generación espontánea. Y pasamos a la teoría biogénica. Con Luis Pasteur pasamos a la teoría biogénica. Es decir, que la vida genera vida. Ahora sí avanzamos más. Bueno, después aparecieron otras formas de forma de pensar. En los 1900 está Arrhenius, que la vida provino de la destrucción de un planeta, ¿no? No sé si se acuerdan. A ver, yo lo hago similar a la teoría de Arrhenius, ¿no? De la panspermia, ¿no? A, a la destrucción del planeta Vegeta, ¿no? ¿Te acuerdas? La destrucción del planeta Vegeta. No se destruye el planeta Vegeta, ¿no? ¿No? Arrhenius proponía algo similar, ¿no? Un planeta se destruyó y de ese planeta, ¿no? De ese planeta, algunos, algunos fragmentos, ¿no? Algunos fragmentos ahí, ¿no? Algunos fragmentos portaban algunas formas de vida y viajaron por el espacio, ¿no? Y cuando llegaron a la Tierra, ¿no? Generaron vida. Así que estos fragmentos, este planeta destruido, ¿no? ¿No? Antiquísimamente, ¿no? Por azar, en forma de un cometa, llegaron a la Tierra, ¿no? Quizás una forma bacteriana primitiva, encontró las condiciones apropiadas para poder desarrollarse y generó la vida. Esta es una teoría muy aceptable también, ¿no? Pero no responde al problema principal, cómo se generó la vida. Responde cómo apareció la vida en la Tierra, pero no responde cómo se generó la vida, es decir, cómo se generó esa forma de vida, ¿no? Es una teoría que hasta
la teoría cosmogónica o de la panspermia hasta ahora también se maneja, ¿no? Se encontró un meteorito que tenía formas bacterianas, ¿no? Que provenía de Marte, ¿no? Y ha habido mucha discusión al respecto de que no eran formas bacterianas, sino que eran sales, ¿no? Complejos de sales que habían adoptado esa forma, ¿no? Que nuestro cerebro lo interpreta como forma bacteriana, pero que eran sales minerales, ¿no? Ok, bueno. Aparte, en esta teoría cosmogónica también tiene otra corriente, ¿no? Que es la búsqueda, ¿no? De que hay moléculas, ¿no? Moléculas que eran originarias de la vida en el espacio, ¿no? Moléculas orgánicas en el espacio, ¿no? ¿No? Otro, ¿no? El Curiosity de la NASA haya moléculas orgánicas en Marte. Entonces, encontrar moléculas orgánicas ya es algo intuitivo de que podría haber vida, ¿no? O haber existido vida, ¿no? O también se encontraron moléculas orgánicas, ¿no? En el espacio, ¿no? Moléculas orgánicas del espacio, ¿no? En las nebulosas, ¿no? En las nebulosas, ¿no? Moléculas orgánicas, ¿no? ¿No? Según un equipo de astrónomos del telescopio espacial, la nube pequeña resulta interesante debido es muy similar a las galaxias jóvenes y rellena los miles de millones de años del universo, ¿no? Nitrógeno y cromo, porque recordemos que en las estrellas se generan los elementos químicos, ¿no? Y que existen reacciones en las cuales, ¿no? En las cuales pueden generar compuestos orgánicos. En este caso, las tolinas, por ejemplo, ¿no? Las tolinas. Y así se han encontrado varios elementos. Hasta gliceraldehído se ha encontrado en el espacio, ¿no? Bueno, pero es una forma de pensar, es una forma de pensar, ¿no? Pero se sigue investigando, se sigue investigando. No sé si han escuchado noticias en las cuales se envía un proyectil contra un asteroide, ¿no? Un proyectil contra un asteroide, ¿no? Se dispara contra un asteroide. Hace años ha habido varios proyectos al respecto, ¿no? ¿No? En el cual se han enviado sondas al espacio, ¿no? Sondas al espacio, ¿no? Para poder ver la composición química de los cometas, ¿no? Acá podemos ver acá una sonda, ¿no? Ha enviado un proyectil al cometa, ¿no? Al disparar al cometa, acá está, ¿no? ¿No? Una sonda japonesa dispara una bala contra un asteroide, ¿no? ¿No? Está la sombra de la sonda, ¿no? ¿Para qué? Para ver, al dispararle, se levanta polvo y ese polvo lo analiza, ¿no? Y han encontrado moléculas orgánicas, ¿no? Han encontrado moléculas orgánicas en el espacio, ¿no? En el espacio, ¿no? Es decir, esta teoría de Arrhenius aún se sigue evaluando, ¿no? Porque es una posibilidad, ¿no? Es una posibilidad. Pero bueno, la teoría quimiosintética, ¿no? O evolución química. Esta fue propuesta por Alexander Oparin, ¿no? En el cual se propone de que en la Tierra primitiva, ¿no? Se dieron las condiciones adecuadas para que se genere vida, ¿no? Había rayos, truenos y algo más. Era una condición muy importante aquí, es que nuestra atmósfera primitiva, ¿no? Era anoxigénica, anoxigénica. Era anoxigénica, significa sin oxígeno, ¿no? Y al ser anoxigénica, significa entonces sin ozono. Y si no hay ozono, entonces la radiación solar, ¿no? Ingresaba a la Tierra directamente, ¿no? Es una condición inicial. Entonces había alta energía que ingresaba a la Tierra, ¿no? Una alta energía, radiación ultravioleta. Bueno, esta condición, esta Tierra catastrófica, ¿no? Poco a poco la Tierra comenzó a enfriarse y comenzaron las primeras lluvias. Estas primeras lluvias formaron los primeros fuentes de agua, los charcos primordiales,
¿no? En estos charcos primordiales se generaron las primeras moléculas orgánicas. O sea, es un proceso de millones de años, ¿no? Y de estas moléculas orgánicas, de ahí hubo la evolución celular, que les dije al comienzo, y después vino la evolución biológica. Esa es la propuesta de Alexander Oparin. Alexander Oparin propuso la teoría, como dicen, es la hipótesis. Él propuso la hipótesis, ¿no? Que le estoy dando, la hipótesis de la teoría quimiosintética. Esta hipótesis es un ejemplo más de que en la guerra la ciencia avanza, a veces para bien o para mal, pero acá podemos ver que Alexandro París ruso propone la hipótesis y después los norteamericanos, Miller y Urey, proponen el experimento. A ellos les llamó la atención y llamó la atención al mundo científico en general la propuesta de Oparin, que era lógica, era algo lógico, una propuesta muy lógica, pero difícil de demostrar. ¿Por qué? Porque para poder demostrar que esto había pasado, había que viajar en el tiempo. Y eso no se puede hacer. Bueno, hasta ahora, ¿no? Así que el experimento de Stanley Miller trató de imitar las condiciones de la atmósfera terrestre, de la Tierra primitiva. Hicieron una pequeña experimento, diseño experimental, en el cual se hirvió agua, ¿no? Se hirvió agua, ¿no? Ahí está, el agua del océano se hierve, el agua sube, el vapor de agua caliente, llega a una bomba, ¿no? Una fiola con chispas eléctricas que va a simular los relámpagos de la Tierra primitiva. Y además le agregaron gases que podría haber en la atmósfera primitiva. Ya tenemos el vapor de agua, el metano, el amoníaco, ¿no? Hidrógeno y monóxido de carbono, ¿no? Si vemos acá, vemos el chon, si no se dan cuenta acá, vemos el chon, ¿no? Pero en diferentes moléculas inorgánicas. Este experimento logra demostrar de la evolución inorgánica a materia orgánica. Inorgánica. Agua fría para enfriar el líquido que había acá y se tomaba la muestra. Se tomaba la muestra. Bueno, ellos dijeron, cuando comenzaron su experimento, dijeron, es mejor comenzar ahora que nunca. ¿Por qué? ¿Por qué dijeron eso? Porque sabían que esto iba a durar millones de años, porque la evolución no es lenta, es lenta. Entonces, que las moléculas inorgánicas pasen a orgánicas, mejor comenzamos ahorita y quizás lo van a ver nuestros nietos, nuestros bisnietos, ¿no? Pero ¿qué importa? Hay que comenzar ahora el experimento, ¿no? Comenzaron con esa forma de pensar, ¿no? Porque entendamos que la evolución es algo lento que dura millones de años, ¿no? La cuestión que a los 30 días siempre obtenían un agua transparente. A los 30 días el agua que obtenían era de color turbio. Y voilà, ¿por qué se puso turbio? Analizaron esa muestra que habían tomado y encontraron materia orgánica. Materia orgánica. Encontraron aminoácidos, algunos lípidos, azúcares, etc. Entonces, ese proceso de evolución inorgánica, orgánica, no era tan lento, era algo rápido. Y que si se pudo hacer en laboratorio, pudo haber pasado en la vida real. Y probaron diferentes frascos, diferentes tubos, diferentes combinaciones, y comenzaron a jugar ahí ya. Ahí se comenzaron a jugar. Ahí ya comenzaron a jugar. ¿A cómo jugar? Le agregamos un volumen de agua más 2 volúmenes de metano, más un volumen. Comenzaron a probar. Y en cada mezcla obtenían nuevas mezclas de materia orgánica, nuevas formas de materia orgánica. Es así que ganaron el premio Nobel. Lograron demostrar que era posible la evolución de materia orgánica. Y esta es la teoría que actualmente aceptamos. En este paso,
Bueno, Stanley Miller, sí ganaron el premio Nobel, ¿no? Entonces, actualmente aceptamos esta teoría. Esta teoría es la que actualmente aceptamos como con evidencia, ¿no? De que de la evolución orgánica, inorgánica a orgánica. Esta es la teoría actualmente aceptada, ¿no? Bueno, pero de ahí hay un gran vacío de información. Ya hemos hablado que la evolución se da en cambios de la materia o inorgánica a orgánica. Esta respuesta ya tenemos respuesta, ¿no? Esta ya tenemos respuesta. Por lo menos hasta el momento, porque todo en ciencia cambia, ¿no? Con la evolución de la teoría de Oparin y el experimento de Stanley Miller. Pero el asunto es la evolución celular. ¿Cómo materia orgánica se produjo a célula? Hay muchas teorías al respecto, pero no hay una demostración de cuál de ellas es la más aceptable. Es decir, si ven por YouTube o alguien le dice, ya se descubrió, es la mayor mentira que puede haber, ¿no? Todavía no lo tenemos, pero hay muchas teorías que lo explican, ¿no? Hay muchas teorías. Con respecto al último punto, ese es un punto, le podemos llamar a este punto intermedio el terreno baldío de la evolución. Es un terreno en el cual hay mucho que decir, pero poca demostración, ¿no? La evolución biológica es la que vamos a hablar ahora. La evolución biológica. ¿Cómo ha evolucionado la vida de esa célula principal, inicial, a diferentes formas de vida del planeta? Esas teorías acerca de la evolución biológica. Primero, la teoría de Lamarck, la herencia de los caracteres adquiridos. Lamarck decía, ¿no?, que los padres, ¿no?, heredan características. ¿Qué estoy hablando? Los hijos heredan características de los padres, ¿no? Los hijos heredan las características de los padres, que los padres han adquirido en su vida. Es decir, un padre, por ejemplo, ¿no?, padres pianistas tendrán hijos pianistas. Algo así, para entenderlo, ¿no? Los hijos heredan caracteres que adquieren los padres. Si tu papá era flaquito y tuvo a tu hermano va a ser flaquito. Pero después que tuvo a tu hermano, tu papá comenzó a hacer pesas y se volvió musculoso, ¿no? Arnold Schwarzenegger. Entonces, el hijo que va a tener va a ser musculoso, ¿no? Si mi padre es médico y mi abuelo fue médico, entonces yo también debo ser médico. Pensamiento lamarckiano, ¿no? Lamarck propuso esta hipótesis, ¿no?, en la filosofía zoológica. Y ahí propuso la hipótesis del uso y desuso de las partes. Y se explica con el clásico experimento de las jirafas. Las jirafas tenían cuello corto, pero como había la necesidad, ¿no?, de poder alimentarse de plantas altas, este cuello fue poco a poco creciendo, poco a poco. Eso es una forma de evolución gradualista, ¿no? Una evolución gradualista, poco a poco creciendo, ¿no? Hasta que aparecieron las jirafas actuales, ¿no? Hasta las jirafas actuales. Esta hipótesis gradualista implica la necesidad de cambiar. La necesidad de cambiar, ¿no? En cambio, Darwin, que también era de la corriente gradualista, ¿no?, él decía, no es que hay una necesidad para cambiar. No es así. No es así como tú dices, Lamar. No. Lo que está pasando es que hay una interacción con el ambiente. Hay una lucha por la existencia. Acá no dice la sobrevivencia del mejor, por si acaso, dice del más apto. La sobrevivencia del más apto, ¿no? Y cuando se habla del apto, acá hay una limitación en la palabra apto. Apto para... ¿qué estoy haciendo? Allá. Apto para la cualidad, para la característica
que la naturaleza evalúa. Por ejemplo, el examen de admisión es un examen de aptitud académica. Es un examen de aptitud académica. Se va a seleccionar aquellos que respondan con más puntaje, o tengan el mayor puntaje en el examen. Pero eso no quiere decir que si tú no llegas a tener el máximo puntaje, tú seas bruto, tonto, no sepas estudiar. No, eso no significa eso. No significa eso. Simplemente que no has podido pasar el examen. Nada más. Solamente eso. ¿No? Ha habido un criterio de selección. Que es también al azar. Porque tú sabes qué preguntas van a venir. Tú no sabes qué preguntas van a venir. Por eso, pásame las fijas. Nadie sabe qué pregunta va a venir. ¿No? Uno. Solamente el más apto va a ingresar. Hay aptitud académica, que es un examen de conocimientos, ¿no? Hay actitud matemática, habilidades. Actitud razonamiento verbal, habilidades verbales, de comunicación, ¿no? Habilidades de interpretación, de leer bien la pregunta, son habilidades, ¿no? Es tu aptitud, no tu conocimiento, si se dan cuenta. Puedes conocer mucho, pero igual no ingresas. Igual no ingresas. Pero si tienes, aparte del conocimiento, tienes la actitud, lees, eres crítico, vas a ingresar, vas a tener más opciones de ingresar, ¿no? Y la naturaleza es así, si lo hablamos, ¿no? En la naturaleza hay una selección natural, en el cual sobrevive el más apto, para la característica para la cual la naturaleza está tomando examen. Ahorita la naturaleza nos está tomando un examen. Un examen nos está tomando la naturaleza con esta pandemia. Suena duro, quizás hemos perdido un pariente, un amigo cercano a nosotros, pero la verdad es que la naturaleza nos está tomando un examen con esta pandemia, ¿no? Y aquellos que han fallecido, aquellos que no han podido enfrentar con éxito esta infección, ¿no? Y que quizás no llegaron a la edad productiva, hay niños que han fallecido, por ejemplo, ¿no? Lo que está haciendo la naturaleza es depurar en forma natural aquellos genotipos que no son favorables para ese examen que está tomando. Pero nosotros los humanos hemos generado tecnología. Esa tecnología es generar vacunas, medicamentos, para evitar que la selección natural actúe como con los demás seres bioplaneta. Si no, nosotros nos podemos enfrentar a ella, ¿no? Es una cuestión también ideológica, una cuestión social, ¿no? Entonces, la evolución, según Darwin, es una lucha por la existencia, en la cual sobrevive más apto a ese examen. Y esos aptos que sobreviven son los que van a dar esos genes, esas características a su descendencia. Y poco a poco se van a producir esos cambios. Poco a poco. Por ejemplo, acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? Los escarabajos hay de varios tipos en la naturaleza. Una especie, algunos son verdes, otros son más oscuros, ¿no? Bueno, las aves son el examen, ¿no? Comienzan a alimentarse con preferencia con los oscuros porque los pueden ver. Con el tiempo, quienes van a tener éxito para pasar este examen son los escarabajos claros. Y ya no habrá escarabajos oscuros. Se produjo un cambio en la población. Es decir, el más apto. La especie sigue, pero el individuo no. ¿No? Esa es evolución natural. Y no hay hacia una mejoría, hacia algo en peor, no. Es un proceso. Es un proceso. Entonces, esta teoría de Darwin propone lo siguiente. Propone que hay un mecanismo llamado, ¿no?, la selección natural, que es la especie de examen que toma la naturaleza a los seres vivos para elegir, en el cual los que están aptos sobreviven y los que no
no sobreviven y no generan descendencia. Así que estas características no pasan a la siguiente generación. Por ejemplo, si el virus del VIH no hubiéramos tenido antirretrovirales o medicación, aproximadamente, ¿no? Un 70% de la humanidad hubiera fallecido por infección de VIH. 70%. ¿Por qué? Porque el 70% de la población posee el receptor CD4, que es el que reconoce el virus para infectar. Así que si todos no hubiera habido prevención, preservativos, etc., etc., 70% de la humanidad fallecería. Pero solamente hubiera sobrevivido un 30%. ¿Por qué 70%? Porque ellos son mutantes. Ellos no tienen el receptor CD4. Entonces pueden sobrevivir a la infección del VIH, porque no van a padecer SIDA. Pero la especie seguiría continuando. Hubiera habido 70% de mortalidad, pero no hay más vida. La peste. Las pestes antiguas acababan con el 75% de la población mundial. Y los que sobrevivían eran los que generaban la nueva población. En Europa, por ejemplo. Posteriormente apareció Hugo de Vries, ¿no? Hugo de Vries, que ya incorpora otro concepto más, la teoría de la mutación. La presencia de mutantes en la población, ¿no? La mutación, que son cambios, ¿no? Define que las mutaciones son las variaciones hereditarias discontinuas que provocan cambios amplios, ¿no? Él no considera la selección natural. Hugo de Vries, a diferencia de nuestros dos anteriores científicos, él era saltacionista. Él decía que los cambios de una especie a otra se daban de un momento a otro. Cambios amplios, pues. Variaciones hereditarias discontinuas. Discontinuas. ¿No? Cuando se daba un mutante, ¡pum!, aparecía una nueva especie. ¿No? Él basó esas observaciones en un modelo de planta que se llamaba Oenoptera, SP, la especie de la planta Oenoptera, ¿no? Él hizo experimento con esta planta, y con esas plantas demostró la presencia de estos cambios drásticos, ¿no? En el cual de una generación a otra, ¿no? ¿No? Se producían cambios. Él obtuvo hijos, es decir, los hijos eran diferentes a los padres, ¿no? Y este es otro ejemplo más aparte, ¿no? De cómo un error en ciencia nos lleva a una verdad. ¿Por qué? Porque su teoría es aceptable, pero nació de un error. Porque cuando él usó Oenoptera, ¿cuál fue su error? Bueno, él no lo sabía, ¿no? Él no lo sabía, por eso descubrió mucho después. ¿Cuál fue el error, no? Es que él cruzaba especies distintas de Oenoptera y obtenía híbridos, no especies nuevas. Ese fue su error. Él pensaba que estaba cruzando Oenoptera 1 con Enoptera 1, es decir, la misma especie. Él pensaba eso. Pero no, realmente lo que estaba haciendo era mezclando Enoptera 1 con Enoptera 2 y obtenía una especie, un híbrido, que él pensaba que era una especie nueva, ¿no? Y ahí nació la teoría de la mutación que hasta actualmente la manejamos, ¿no? Es decir, descubrió una verdad en base a un error, ¿no? Ese es un ejemplo, ¿no? El caso de Hugo de Vries, asaltacionista. Bueno, el neodarwinismo se lo debemos a Teodoro Dostoevsky, en el cual él fusionó el neodarwinismo
neodarwinismo, ¿no? ¿No? Él fusionó y dijo, ya, el pensamiento de selección natural de Darwin más. Y eso que había pleito entre Hugo de Vries y los ideólogos y los que pensaban ¿cómo te llamas? Charles Darwin. Hubo pleito, hubo discusiones entre ellos, entre cuál tenía razón. Pero ahí aparece Dostoevsky, dice, bueno, la selección natural de Darwin, uno, la fusionó con la teoría de las mutaciones de Hugo de Vries y la fusionó con las leyes mendelianas, con la genética de Mendel. Y aquí se formó el neodarwinismo, que es la actual teoría de la evolución, la que actualmente manejamos, ¿no? La que actualmente manejamos. Y que se está mejorando, ¿no? No es tal como la de Sosky, pero es la base, ¿no? Que es la actualmente teoría. Es decir, actualmente se acepta la selección natural, la mutación y la genética mendeliana. Y no solo la genética mendeliana, sino la genética de Mendel y más, ¿no? Acá no. Actualmente, ¿no? Más la genética actual, ¿no? La genética actual. La evolución, entonces, estamos viendo que es cambio. ¿Qué es un cambio, no? Y para poder evidenciar estos cambios, tenemos uno, la paleontología, que es el estudio de los fósiles, ¿no? El estudio de los fósiles. Tenemos estructuras óseas, ¿no? Tenemos fósiles hasta de las heces de los animales, ¿no? Los coprolitos, ¿no? Los coprolitos. ¿No? Ya que las formas de... Ahí tenemos acá coprolitos, ¿no? Son restos fosilizados, ¿no? Son restos fosilizados, ¿no? Restos fosilizados, ¿no? O estructuras óseas. También, mira, acá hay una matriz de un coprolito de hace 126 millones de años. Ahí cortó el coprolito en la piedra, ¿no? Y se encontró en el coprolito dientes. Significa que este animal se alimentó de otro animal, ¿no? Era un carnívoro, ¿no? Era un carnívoro, ¿eh? Como en las propias heces hay dientes ahí, ¿no? Entonces los coprolitos también son fósiles que nos revelan, ¿no? O también tenemos fósiles de huellas, ¿no? Fósiles de huellas, ¿no? Que han dejado los antiguos animales, ¿no? Que han caminado, fósiles, fósiles de huellas, ¿no? Aparte de los fósiles óseos que conocemos, ¿no? ¿No? O acá podemos ver el fósil de una conchita, así como la concha de abanico, ¿no? ¿No? Los animales calcáreos de estructura calcárea pueden dejar acá fósiles también, ¿no? Etc. O de plantas, acá tenemos una hoja, ¿no? Una hoja, una pluma es esta, una pluma. Bueno, la embriología comparada. Acá podemos ver otra evidencia, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos de un pez, fish, salamandra, ¿no? Una tortuga, ¿no? Y vemos cómo al comienzo, el estadio primero, ¿no? Los embriones son semejantes, pero a medida que van el tiempo progresando, los embriones se van diferenciando. Pero mientras más similares sean las especies,
por ejemplo, pez y salamandra, los embriones son más semejantes. Entonces, la embriología también es una evidencia de la evolución. Es como que en 9 meses de nuestro embarazo, del embarazo humano, pasasen millones de años de evolución, con una cámara rápida, ¿no? Para al final generar un ser vivo. Entonces, mientras a mamíferos, mientras animales más cercanos, embriológicamente son más similares, ¿no? La anatomía comparada, ¿no? Considera como prueba de evolución a los órganos homólogos, que es la evolución tal como concebimos, ¿no? Es la evolución divergente, la evolución divergente. Es aquella que se basa con los órganos homólogos. En cambio, la evolución, en cambio, la evolución convergente, la evolución convergente, ¿no? Es la que se basa con órganos análogos, ¿no? La evolución tal como la conocemos es la divergente. La evolución a la que nos referimos con frecuencia, ¿no? Es la divergente, ¿no? En la cual una especie se genera a partir de otra, ¿no? Una evolución divergente es distinta. ¿Por qué? Un topo no se origina de un grillo, no se origina de un grillo, pero ambos, en la evolución divergente, ¿no? Diferentes especies en la evolución convergente engaña a la evolución, había confusión históricamente al comienzo, en que, ¿por qué? Porque diferentes especies, ¿no? Con diferentes ancestros o diferentes historias evolutivas llegan a la misma solución al ambiente. En este caso, tenemos el topo y el grillo, y ambos llegan a tener en sus patas garras, que les va a servir para cavar. Es decir, poseen estructuras distintas, porque uno tiene huesos, músculos y la otra no, pero con función semejante. Esos órganos análogos que nos dan idea de evolución convergente, llegan a la misma solución. En cambio, los órganos homólogos son estructuras semejantes, pero con funciones distintas. Eso da a entender que las especies están relacionadas, ¿no? Por un ancestro común. Un ancestro común, porque tienen estructuras muy semejantes. El delfín, sus aletas parecen dedos, parecen manos, igual que un murciélago. Tiene los mismos huesos, quizás de diferente forma, pero la estructura ósea es muy semejante. Eso significa que son órganos homólogos, mientras que uno sirve para el nado, otra función sirve para el vuelo, ¿no? Pero las estructuras óseas son semejantes, ¿no? Esa es la evolución convergente. Pues homología es la que se usa, es la prueba de evolución.
La bioquímica comparada, que es la comparación entre moléculas distintas. Bioquímica, moléculas, ¿no? Acá podemos ver la insulina, por ejemplo, ¿no? La insulina es producida en el páncreas de 4 mamíferos, ¿no? Y la diferencia está en estos aminoácidos, entre el 8, 9 y 10, ¿no? Los demás son aminoácidos semejantes. En la vaca, cerdo y cordero y caballo. Son semejantes. Entonces, hablamos que la bioquímica también es una prueba de evolución, ¿no? Las moléculas se asemejan entre la insulina de la vaca, cerdo, caballo y ADN. Y si vemos el ADN es casi 99% similar, ¿no? Los cromosomas, igual. Los cromosomas son similares. Evidencia de evolución. El cromosoma en rojo es el cromosoma humano. Y en azul está el cromosoma del chimpancé. Los cromosomas son similares entre el humano y el chimpancé, muy similares, tanto que el cromosoma 2 humano es la fusión de dos cromosomas del chimpancé. En el proceso evolutivo se fusionaron dos y dieron origen al cromosoma humano. Biogeográficas es la distribución geográfica de las especies. Por ejemplo, en el Perú tenemos los camelios sudamericanos, la llama, el guanaco, la alpaca, la vicuña. Pero se les llama camélidos. ¿Por qué? Porque son descendientes del camello. Antes América estaba fusionada a África, recuerden la Pangea, ¿no? Y todo era un megacontinente llamado Pangea. Aparecieron los camellos, las primeras formas de camello, ¿no? Y cuando se separó América de África, algunos de ellos quedaron atrapados en América. Y estos generaron la vicuña, llama, alpaca, guanaco. Y los otros generaron los camellos del sur. El camello tiene uno o dos jorobas, ¿no? El dromedario tiene una joroba, en cambio el camello tiene dos jorobas. Mecanismos de la evolución. Ya hemos hablado que se da a diferentes niveles. La microevolución, ¿no? En el cual estos cambios en esta molécula van a dar pequeñas modificaciones en las poblaciones, ¿no? Estos cambios en el DNA comienzan a provocar cambios adaptativos, ¿no? Estos cambios se producen al azar, ¿no? Se trata de pequeñas modificaciones en las poblaciones que pueden llegar a originar nuevas especies parecidas a ellas, como los pinzones de las Galápagos, ¿no? Darwin le llamó microevolución, ¿no? Porque son cambios que se dan en estas poblaciones. Pero más adelante, ¿no? Se supo que estos cambios se producen a nivel de ADN, ¿no? A nivel del ADN, provocando estas pequeñas adaptaciones locales, diferente forma del pico, ¿no? En cambio, la macroevolución, ¿no? Viene a ser la evolución del organismo, ¿no? Cómo se presentan estos cambios a niveles de organismos, ¿no? El oso polar se origina del oso grizzly, etc., ¿no? Y la especiación es el proceso de formación de una especie, ¿no? Y se da en tres pasos. Primero, aislamiento geográfico. Tengo una especie de escarabajo, número uno, y después se produce el aislamiento geográfico. Aislamiento geográfico. Por la presencia de un efecto separador que separa la población original, ¿no? O también llamado vicariante. Separa un río, una cordillera, una falla geográfica, un cambio climático, separa las dos poblaciones, ¿no? Un aislamiento geográfico. Aquí tenemos, ahí se aíslan, poco a poco se comienza a aislar. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo, ya no va a haber reproducción entre ambas, va a haber un aislamiento reproductivo. Ese evento geográfico va a producir un aislamiento
reproductivo. Significa que la especie de un lado no se puede cruzar con los individuos del otro. No se pueden reproducir entre A y B. Entre A y B. Vamos a ponerle a este A y vamos a ponerle a este B. Sigue el tiempo y este aislamiento reproductivo va a generar un aislamiento genético. Ya, los cromosomas son distintos, los genes son distintos, etc. Aislamiento genético. Significa que hay genes, cromosomas diferentes, ¿no? Que ya no pueden reproducirse entre ellos. ¿No? La evolución presenta procesos conocidos como extinción, las extinciones masivas. En la historia de nuestra Tierra ha habido 5 procesos de extinción masiva. Al final del Ordovícico, el Devónico tardío, el final del Pérmico, el final del Triásico y el final del Cretácico. A nosotros, los mamíferos, nos cae muy bien este paso. Si no hubiera sucedido esta extinción, seguramente no estaríamos acá presentes, ¿no? Ya que al extinguirse los dinosaurios, dio origen a la aparición de los mamíferos, ¿no? Pero podemos ver las cifras de extinción, ¿no? El final del Pérmico, ¿no? El final del Pérmico, se estima que hubo un 95% de pérdida de la diversidad del planeta. Es decir, fue cercano a comenzar de nuevo todo, ¿no? 95% de especies extinguidas, ¿no? Ese es un punto también importante por la drástico de la extinción, ¿no? Y del Cretácico con la caída del meteorito, ¿no? Del meteorito que destruyó a los dinosaurios, ¿no? 5% de extinción masiva. Actualmente, ¿no? Actualmente se habla de que estamos entrando a una etapa de extinción también, ¿no? Algo que se conoce la sexta extinción masiva, ¿no? Debido a que en los últimos años se está incrementando el número de especies extinguidas que se extinguen, ¿no? Podemos ver como de los 1500, 1600 y 1800, 1900, 1900, 2010, el número de especies que se están extinguiendo se va acelerando. Esto da a entender a algunos científicos de que se acerca a la sexta gran extinción, ¿no? Pues ya se han dado 5 extinciones que estamos viendo ahora. Aquí estaríamos a la entrada, ¿no? De este gran proceso. Una extinción en masa le sigue un proceso de radiación adaptativa. En una extinción se pierden especies. En el proceso de radiación adaptativo se ganan especies, ¿no? En el cual, en este caso, cuando se extinguieron los dinosaurios, ¿no? Este sobreviviente, un insectívoro primitivo, comenzó a diversificarse a través de procesos de especiación, generando diferentes formas de vida. Este proceso en el cual un individuo, una especie, da origen a diferentes, se llama radiación adaptativa, ¿no? Los sobrevivientes de la extinción pasan por un proceso de generación de nuevas especies. Esto se conoce como radiación adaptativa, ¿no?
Y así. Y después de radiación, otra extinción, después radiación, después extinción, ¿no? Es un proceso continuo. El origen y evolución de la especie humana. Bueno, de este roedor primitivo insectívoro, ¿no? Aparecieron un grupo, los primates, que dio origen a los primates. Este animal insectívoro comenzó a trepar árboles, alimentarse de árboles, de los frutos de los árboles, herbívoro, ¿no? Y comenzó a adaptarse a la vida arborícola. A la vida arborícola. A la vida arborícola. Y producto de esa adaptación a la vida arborícola, comenzaron a aparecer adaptaciones como la cola, ¿no? Las extremidades, ¿no? Y aparecieron los primates. ¿No? Bueno, este primate primitivo, acá tiene una característica, acá. Aquí primero. Acá. El dedo pulgar oponible. Ustedes pueden poner su dedo pulgar y tocar su meñique, por ejemplo. Esta característica es propia de este grupo, ¿no? Acá tenemos a los lémures, a los terceros, a los lorines. Estos de aquí, estos animales, este grupito, ¿no? Son endémicos de la isla de Madagascar, ¿no? Propios de esa zona. Endémico significa que son de solo ese lugar, ¿no? De Madagascar. Bueno, tiene esta característica. Tenemos a los platirinos, tenemos ¿cómo se llama este animalito? Los cercopiteroideos, que son ahorita les pongo el nombre, su nombre común, bambú, cercopiteroideos. Y los hominoideos. De estos de acá, tienen estas características. 1. Dedo pulgar oponible, labio superior completo, cierre posorbital y solo 2 premolares y un tubo auditivo óseo, ¿no? Son las características que van apareciendo de forma gradual a lo largo de la evolución para finalmente llegar a esta rama de los hominoideos, ¿no? Aquí, ¿no? Bueno, en la evolución aparecen las formas de vida terrestres. Las primeras formas de vida son los acuáticas, disculpen, vertebradas, son los peces, ¿no? Poseen ya columna vertebral. En la invasión de los peces al ambiente terrestre comienzan a aparecer los pulmones. Lo encontramos en la salamandra, anfibios, formas anfibias, ¿no? Aparecen uñas que caracterizan a los lagartos, ¿no? Y comienza a aparecer una característica propia de los mamíferos, a los que ya podemos considerar mamíferos, ¿no? Que es la presencia de pelos y glándulas mamarias, ¿no? Dentro de esta línea de mamíferos, uno de ellos desarrolla el pulgar oponible, esa línea, que es la línea que va a dar origen al ser humano. ¿No? Estos simios primitivos, acá tenemos otra vez los que provienen, los endémicos de Madagascar son los prosimios. Wow. Son los prosimios, ¿no?
Y tenemos después a los simios antropomorfos, ¿no? Antropoides, que son semejantes o están relacionados al humano, ¿no? Entre cuales tenemos al chimpancé, al gorila, al orangután. De estos simios antropoides, ¿no? Lo que están íntimamente relacionados son el chimpancé y el humano. Acá tenemos fósiles, ¿no? De los primeros simios, el Sahelanthropus thaidensis, de ahí aparecieron los Australopithecus, los Homo erectus, y de los Homo erectus he de mencionar aquí que ellos fueron los primeros exploradores. ¿Por qué? Porque este humanoide, este homínido, fue el primero en salir de África, ¿no? En salir de África. Y después tenemos dos especies contemporáneas, porque hubo una época en la cual convivieron, que son el Homo neanderthal y el Homo sapiens, ¿no? En esta ambos fueron especies coetarias. Vivieron en la misma época. Convivieron. Lucharon entre sí. Y de esta pelea, esta batalla, ganaron los Homo sapiens. Y en ese proceso, entre ambos, hubo híbridos. La población mundial actual es mayoritariamente híbridos entre ambas especies, ¿no? Entre ambas especies. Ha habido cambios en la especie, ¿no? Acá tenemos al Australopithecus, andaban erguidos, y aquí una separación entre la línea humano, los Homo, ¿no? Los Homo, lo que van a ser los homínidos, con lo que serían los chimpancés, ¿no? El gorila, el orangután, un ancestro común, ¿no? Un ancestro común, hace 7 millones de años. Después apareció el Homo habilis, podía ya emitir sonidos guturales, hablar, ¿no? Y ellos ya comenzaron a fabricar herramientas, instrumentos. Después el Homo erectus. Si se dan cuenta, también la capacidad craneana va aumentando. Actualmente el ser humano tiene 1,5 litros, 1,5 centímetros cúbicos de capacidad cerebral, comparando con el Australopithecus, que tenía 400 centímetros cúbicos, ¿no? Es decir, Homo erectus, ¿no? Ellos salen de África, ¿no? Acá podemos como salen de África a otros lugares, a Oceanía, Asia, etc. El Homo neanderthal, que habitaba en las zonas de Europa, Asia y África, y el Homo sapiens, que fue que se diversificó por todo el planeta, ¿no? O también llamado Cro-Magnon, ¿no? Él que usaba las pinturas rupestres. Los Homo neanderthal enterraban a sus muertos, ¿no? A sus muertos, ¿no? La taxonomía es la forma de cómo organizar a los seres vivos, ¿no? Antes se le llamaba humanos, antes se llamaba manzanilla, pez, son nombres comunes o llamados también nombres vulgares. ¿Por qué vulgares? Vulgo viene de pueblo, uso cotidiano, ¿no? Y esto no permitía clasificar a las formas de vida. Es allí donde aparece Carlos Linneo y él crea un sistema para poder clasificarlas, ¿no? Llamada la nomenclatura binomial, ¿no? Que la hemos empleado durante todo el curso. Cuando les hablaba de las especies, Aliocepa,
¿no? Solanum tuberosum, etc. Esa nomenclatura binomial se compone de lo siguiente, ¿no? Uno, el nombre científico. Se escribe en cursiva, si se escribe en cursiva, y si se escribe a mano, hay que subrayarlo, ¿no? Hay que subrayarlo. Por ejemplo, si escriben ustedes en su computadora, lo escriben en cursiva. Pero si lo escriben a mano, ¿no? En un papel, tienen que subrayarlo, ¿no? Esa es la regla. Y está compuesto de dos taxones. Homo, que significa el género, que va a empezar siempre con mayúscula, seguido del taxón especie, que siempre se escribe con minúscula. La combinación de ambas da el nombre científico, ¿no? Así tenemos diferentes categorías taxonómicas, ¿no? ¿Cómo se ordenan las categorías? Especie, en este orden, género, ¿no? El género, allá vamos de adelante. El dominio está compuesto por varios reinos. Un reino está compuesto por varios phylums o divisiones. Phylum lo aplicamos para animales y divisiones lo aplicamos para vegetales, ¿no? Después, esas están formadas por clases. En una clase puede haber muchos órdenes. En un orden puede haber muchas familias. En una familia puede haber muchos géneros. Y en un género puede haber muchas especies. SP, cuando, por ejemplo, Homo SP, significa solamente sabes el género, pero no la especie. Eso significa, ¿no? Eso significa. Solamente sabes el género, pero no la especie. Te refieres solamente al género, Homo SP. En Graulus SP, a todos los engráulidos, que son las anchovetas, ¿no? Los tres grandes dominios son el dominio bacteria, ¿no? El dominio arquea y el dominio eucaria. Dominios, ¿no? Muy bien. Pues ahora les va a pasar vamos a ver el solucionario. Por ejemplo, Solanum sp. Esa es la especie Solanum, ¿no? De género Solanum en general, ¿no? 1A. Es la 1A. 2D. 3C. 4A. 5C. 6A. La 7A. 8D. 8D. 9A. 10B. 11D. 12A. 13C. 14C. 15A. Completemos la encuesta, jóvenes. Ok, jóvenes, estamos despidiendo hasta la siguiente semana. Repasen, recuerden. Hasta luego.